Ok, esto lo tenía que hacer como video para que quede de otra manera. Yo sé que a ustedes no les gusta leer y muchas veces lo que les gusta es ver cómo la gente se enreda diciendo cosas. Con el perdón lo voy a leer con la boca medio virada porque, bueno, por razones que a ustedes no les importan. Lo importante es que hace algunas horas el gobierno de los Estados Unidos hizo viral la noticia de que la administración Biden, a la que le quedan poco menos de una semana después, va a sacar a Cuba de la lista de países patrocinadores del terrorismo. Las supuestas razones aparte se obedece a un supuesto trapicheo que hubo entre el Vaticano, La Habana y Estados Unidos en cuanto al supuesto espíritu de jubileo 2025 y todas esas cosas para que Cuba liberara a 553 presos por distintos y variados delitos, escuchen bien, por distintos y variados delitos. Y a cambio Washington le iba a quitar a Cuba el cartel de país sponsor del terrorismo, iba a flexibilizar las medidas que habían tomado contra Gaesa y compañías afines, o sea, Minfas y Megaviota y todas esas cosas, le iba a flexibilizar para permitirle a estas compañías eh, comerciar con los Estados Unidos. Y se suspendería el título número 3 de la ley Helms-Burton. Si ustedes no saben lo que es el título número 3 de la ley Helms-Burton, es ese título por el cual ciudadanos norteamericanos o descendientes de ciudadanos norteamericanos, si mal no recuerdo, que tienen casos abiertos en cortes norteamericanas para reclamar propiedades expropiadas por el castrismo en los años a finales de 1950, o sea, del 59 al 60 y tantos, esos ciudadanos pueden interponer recursos en cortes norteamericanas y ganarlos para que en el momento que todo vuelva a su cauce, a su lugar, eh, ellos poder readquirir esas propiedades que les pertenecen y que les fueron expropiadas sin ningún tipo de compensación por el gobierno comunista cubano. Esas son las tres concesiones que le está haciendo Estados Unidos en este momento a la isla de Cuba. Recordemos el antecedente de la administración Obama el año 2016, que flexibilizó a cambio de cambios en la, valga la redundancia, a cambios en la isla, cambios que no sucedieron porque Raúl Castro olímpicamente se burló de Barack Obama y de los demócratas. Entonces, yo voy a exponer 7 criterios fundamentales de lo que, con lo que yo me quedo de esta decisión de la administración norteamericana a menos de una semana de su salida del poder. En primer lugar, La Habana, en sus sendas declaraciones, nunca dice que liberará presos políticos. La Habana dice que en Cuba no hay presos políticos. Lo sabe, dime quiénes son y los libero, como diría Raúl Castro en el año 2016 ante Barack Obama. Qué casualidad, dos administraciones demócratas, ¿no? Dando estos pasos de pasarle la manito, no aflojarle la manito al régimen comunista de Cuba. Y bueno, por supuesto, como no hay presos políticos en Cuba, nosotros quisiéramos ver entre esas 553 personas liberadas a Luis Manuel Otero, a Michael Osorbo, a José Daniel Ferrer. Nadie sabe quiénes van a ser esos liberados. Nadie tiene la más mínima idea de quiénes van a ser esas personas que van a ser liberadas por el régimen cubano. En número 2, esas 553 personas son apenas la mitad de los presos políticos, o sea, los prisioneros por razones políticas de disenso, por lo que sea, que se reconoce que hay en Cuba. Hay quienes dicen que más, hay quienes dicen que menos, que hay gente que haya cumplido esas condenas desde el 2021 y los han soltado, en fin. Pero muchísimas fuentes están manejando de que solamente eso es la mitad de las personas que presas en Cuba por estas causas y por tanto estas 553 personas son la mitad de una cifra de personas que nunca debieron estar presas por expresar su disenso. Todos deberían ser libres sin excepción ninguna y ya no estamos hablando solo de 1000 presos políticos, estamos hablando, digamos, de los millones de cubanos que continúan en la isla viviendo sin libertad de expresión, sin los más mínimos derechos a la alimentación, pasando hambre, sin casi acceso a la salud, porque la salud en Cuba está en ruinas, etcétera, 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 sin los accesos a los derechos más elementales que pueda tener el ser humano. Recordemos que también Raúl Castro en su prepotencia una vez dijera que sí, Cuba no cumplía con unos de esos cuantos derechos humanos, pero que cumplía con la mayoría, o sea que los 16 o 18 con los que no cumplía, no importaba porque cumplían con otros, qué sé yo, 50 y tantos. Yo tirando números así, pero la anécdota está.
Y claro, siempre va a haber quien va a decir, coño, tú no, entonces, ¿qué malo eres? No, porque no te alegras que liberen a estas 553 personas. Sí, sí, me alegro. Pero esas personas, háganse la pregunta honestamente, ¿debieron estar presas en primer lugar? O sea, ¿se merecían estar presas? Por pensar diferente. Incluso a la misma hora que se está haciendo este anuncio, el gobierno cubano está diciendo de que hay 2 jóvenes a los que van a meter presos por publicaciones en Facebook. O sea, salió en Cibercuba y es como que, vaya, qué cambios, ¿no? Qué cambios. O sea, no te acaban de dar un poco de aire para que respires y ya la estás cagando otra vez. Número 3. La Habana, por supuesto, que ya empezó a poner peros en la manera en que va a liberar a estos presos políticos, diciendo que lo hará gradualmente y siguiendo el debido proceso. Gradualmente y siguiendo el debido proceso se interpreta como que se van a dar tremenda lija para, por si acaso, la nueva administración de pronto los devuelve a la lista de países sponsors de terrorismo. Ellos seguir teniendo algo como moneda de cambio, porque esa es la manera en la que operan estos regímenes totalitarios, tanto Nicaragua como Cuba, como Venezuela, que es, tú sabes, del pájaro las dos alas. Con Cuba, o sea, ellos necesitan tener una moneda de cambio para después chantajear a la administración de Estados Unidos y bueno, la administración norteamericana dejarse chantajear. Um, y entonces, como siempre, no es dando y dando, es el dame y yo te daré, o no te daré ni cojones. Porque, por supuesto, le ven de nuevo la cara de mono a la administración de los Estados Unidos. El número 4, la dictadura, dice que todo está muy bonito, pero que no es suficiente porque el bloqueo y las condenas enérgicas y todo lo demás es la vieja historia de seguir pidiendo limosnas con escopeta. Tú les das un aire para que respiren, pero ellos siempre quieren más, siempre quieren más. Tú le das un dedito, pero ellos van a por la muñeca. Cuando entonces llegan hasta la muñeca, quieren coger hasta el codo y después van directamente hasta el hombro hasta que ya te comen la cabeza completamente. ¿Y qué va a pasar con ese dinero de esa flexibilización? No, eso no va a ser para hacer ningún cambio democrático que ayude al pueblo cubano, al cubano de a pie. Ese que ayer me decía, el cubano de a pie es el que siempre pierde. No, sí, pero es que el cubano de a pie no importa en la realpolitik, ¿me entiendes? El cubano de a pie es X, ¿me entiendes? Eso no a nadie le interesa, nada más nos interesa a nosotros que somos los que tratando de mantener a nuestra familia estamos manteniendo también a la dictadura. Entonces la dictadura, ¿qué va a hacer con ese dinero que le va a entrar de esa flexibilización? Nada, más patrulla, más torres K, más represión, más vigilancia, pero ni luz, ni gas, ni agua, ni comida para ti, sin muchas tiendas en dólares, porque eso es lo que viene, tiendas en dólares, paquetes de Telcel en dólares que vamos a pagar nosotros desde aquí, porque nuestras familias nos los van a pedir y nosotros nos vamos a abrir de pata y se los vamos a pagar porque, pobrecito, nosotros lo tenemos y nos vamos a sentir culpables por habernos ido del país para progresar. El número 5, en las declaraciones de Minred, La Habana ni siquiera reconoce que negoció nada con los Estados Unidos. Todo el crédito se lo dan a la mediación del Vaticano, eliminando el factor gobierno de los Estados Unidos en medio de todo esto. Una decisión soberana y unilateral, dice Miguel Díaz-Canel, alias El Cingado. O sea que Estados Unidos te va a aflojar la soga, pero yo a cambio no te voy a dar ni las gracias por lo que estás haciendo. Yo voy a ser así de malagradecido, porque esa es la naturaleza del Partido Comunista de Cuba, es la naturaleza del gobierno de Cuba, una naturaleza que de cierta y determinada manera se ha ido intrincando un poquito en el fondo del cubano como tal. Terminamos siendo muchas veces personas inconformes, malagradecidas, casi que de lo peorcito, no, mal acostumbrados. No todos, solo algunos, y lo sabemos. Esto no va a cambiar, que Cuba seguirá siendo un país que ha dado refugio a personas buscadas por la justicia internacional, por incluso la justicia norteamericana. Se sabe que Cuba le da refugio a los etarras, a gente que viene refugiada del País Vasco, o los hemos visto, todos los que íbamos al Tuntún en algún momento a la peña de Ray Fernández, siempre íbamos a los etarras, siempre los vimos ahí disfrutando de Ray Fernández y compañía. Sabemos que están en Cuba. Hay Black Panther, o sea, gente que lleva muchísimo tiempo buscado por la justicia norteamericana, que están refugiados en Cuba. Como no hay tratados de extradición, bueno, ahí los tienen. No solo Black Panther, sino gente que aquí comete fraudes al fisco y todo eso, y lo que hacen es regresarse a Cuba con el dinero, y salvo ciertos y determinados casos, ahí están, con órdenes de captura en los Estados Unidos, pero están en Cuba viviendo la dulce vida. Hay guerrilleros colombianos, hay simpatizantes, para no decir futuros militantes de Hamas y Hezbollah,
y todo y todo lo que viene. Cuba sigue provocando a los Estados Unidos permitiendo la instalación de bases de espionaje radioelectrónico chinos, recibiendo flotillas nucleares rusas, que eso pasó este año, al mismo tiempo que se quejaban de que un submarino estadounidense nuclear había parado a repostar en la base naval de Guantánamo, una base naval norteamericana. Ellos recibieron luego una flota nuclear rusa con submarinos con capacidad nuclear, ojivas nucleares y todo eso, y bueno, eso a ellos no les pareció nada, nada peligroso, teniendo en cuenta que Rusia por el conflicto en Ucrania es un adversario de los Estados Unidos, pero bueno, tú sabes que a la dictadura cubana es lo que le conviene, ¿no? O sea, los labels, esas cositas son única y exclusivamente lo que le conviene. En séptimo lugar, y ya como último punto, bueno, está yo no lo voy a llamar, o sea, como anda mucha gente llamándose, arrajándose a los 22, la traición del Partido Demócrata al exilio cubano. No, esto es política, el exilio cubano aquí es X. El exilio cubano aquí es X. A estos cingados, o sea, a los de aquí y a los de allá no les importa el exilio cubano, ni el pueblo cubano, ni un cojón. Y entonces Washington mintió, y sí está el precedente de que cuando el señor Anthony Blinken, actual secretario de Estado, fue interrogado por la congresista María Elvira Salazar, no hace tanto tiempo, él dijo que Cuba no estaba siendo revisada para ser sacada de esa lista y de que la actual administración no pretendía hacer ningún tipo de cambios en la política hacia la isla. Y miren ahora qué fue lo que pasó. Entonces, tú sabes, ahora traen las teorías de que si esto es una vendetta demócrata, justamente cuando hoy debe ser la primera audiencia de confirmación de Marco Rubio para ocupar el futuro cargo de secretario de Estado. Y son las cosas, ¿no?, que salen. Esto es otra muestra, por supuesto, de la manipulación fraudulenta de Cuba y de cómo con el cuento de la pobre isla, o sea, esa fábula de David contra Goliat, logran meterse tras bambalinas y penetrar cualquier gobierno, cualquier política, cualquier cosa. O sea, es un trabajo de muchos años que lleva haciendo Cuba. Y bueno, por supuesto, con todos estos tiros sonando, todavía hay quien se preocupa porque Trump salió presidente y las supuestas consecuencias que esto va a tener contra Cuba, cuando Biden, de nuevo, lo que le acaba de hacer es darle aire fresco, un balón de oxígeno a la dictadura cubana. Porque de cierta forma yo me imagino que estas negociaciones no se habrán hecho sin algún tipo de trapicheo de por medio también, con que la nueva administración no va a revertir estas medidas inmediatamente, porque si no todo volvería para atrás. Esa es la parte que yo quisiera saber. La pregunta con la que yo me quedo es: ¿podrá la administración Trump, con Marco Rubio como secretario de Estado, revertir estas medidas inmediatamente? ¿O ellos esperarán a ver si La Habana gradualmente cumple con lo que prometió antes de hacer esto? O bueno, se quedarán con el mensaje y se limpiarán con el telegrama en plan: mira, nosotros sabemos que ustedes no van a hacer nada y por tanto no les vamos a dar a la dictadura ni un tantico así, ¿me entiendes? Entonces, bueno, vamos a ver cómo para esto. Y si no pasa absolutamente nada al respecto, bueno, cabrero, dense cuenta. Habrá Canel para rato, habrá PCC para rato, habrá Marrero para rato, habrán apagones para rato, habrá de todo para rato. Y aquí estaremos nosotros, siguiendo con nuestros dólares, apoyándolos, ayudándolos a ustedes a vivir y apoyándolos a ellos a seguir aferrándose al poder. Ya, esto eran unas cositas que yo quería decir, no quería que se quedaran, mira, estos 15 minutos casi. Yo lo que no quería era que esto se quedara así, como si nada, porque sí, hay cosas que hay que decir, y como no todo el mundo está para leer esta retaíla de cosas que yo pongo, bueno, aquí les dejo un videito para que lo vayan corriendo y vayan viendo si lo que les parece bien, y si no también, si quieren ver otros puntos de vista, si se quieren educar un poco, porque a ustedes no les gusta hablar de política. Todos ustedes son inmigrantes económicos, ¿no? Todos somos inmigrantes económicos, es decir, de la dictadura. Nosotros nunca nos fuimos por problemas políticos. Entonces, vamos a educarnos un poquito, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. Pero siempre recuerden, esto al final no favorece a nadie. Esto lo único que hace es perpetuar y darle más tiempo a la dictadura cubana en el poder, más tiempo para que nos sigan exprimiendo a ustedes y a nosotros, y sigan vendiendo humo, que es lo que ellos se caracterizan por hacer. Bonito día para todos.